la jornada de hoy, viernes 16 de mayo. Vamos a hablar un poco del aspecto económico, del comportamiento de nuestra economía en estos primeros meses del año, también el impacto que ha tenido el ambiente electoral en estos números en los gremios privados y también en el sector público, también un poco de la repercusión de algunos hechos internacionales en los números en Venezuela. Me acompaña a esta hora en el estudio el doctor Tomás Socía López, es analista político y económico. Bienvenido, doctor Tomás. Encantado de estar aquí contigo y con todos los venezolanos a esta hora. Bien, por supuesto, el tema económico va a la par de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la campaña, de las elecciones. Todos los hechos se desarrollan al mismo tiempo. Una cosa no detiene la otra, pero hablemos de cómo se ha perfilado durante estos meses el sector económico, productivo, comercial en nuestro país, cuando se está viviendo también de la mano todo esto con un ambiente preelectoral. Sí, fíjate, después del año pasado que veníamos con cierto impulso y por área siempre, nos encontramos ante la preocupación del tema petrolero desde noviembre. ¿Qué iba a pasar? Diciembre ya con el triunfo del presidente Donald Trump. Y por supuesto nosotros, un país petrolero, empezamos a tener las primeras expectativas. Empieza el semestre y el Ejecutivo es el primero que restringe el suministro de divisas a los bancos. Teníamos un proceso relativo de dolarización en todo el país, todos ustedes lo saben, los que nos están escuchando. Bueno, los bancos se quedan sin el dinero, sin los recursos suficientes desde el punto de vista de divisa, la divisa escasea y empieza un semestre, depende de las áreas, ha crecido telecomunicación, industria farmacéutica, productos masivos en algunas áreas, pero la economía empieza a decaerse, digamos, se desestimula. Y así hemos tenido el primer semestre, los primeros meses, sobre todo el mundo se quejaba, el venezolano de a pie, imagínense, porque no tiene los recursos suficientes, y menos el sueldo mínimo. Pero además de eso, porque la actividad económica disminuyó en el primer semestre, considerablemente por área. El sector oficial dice que hay áreas que han crecido y se mantiene la actividad económica, pero la verdad es que es lógico según el tema petrolero. No solo ha sido el tema petrolero, sino hemos tenido 5 síntomas en la economía y del exterior incluso influyendo, que lo vamos a hablar después. Bueno, se habla siempre de que los inicios de año son lentos, de que los inicios de año lo han sido así, pero el sector privado, también usted mismo planteaba el análisis de que algunos números han sido sostenidos o positivos, pero aún así lento este comportamiento. Pero otros analistas añaden el factor electoral como otra variable que entra dentro de esa ralentización que han tenido los números durante este primer trimestre, ya estamos en el segundo. Entonces añaden también el factor electoral, el factor anímico o el comportamiento del consumidor como una nueva variable. Claro, fíjate, generalmente en las etapas electorales la actividad económica se mueve más, porque el Ejecutivo mueve un poco la economía, con lo que significa el aparato del Estado, y más en estos momentos en el país. Entonces, pues digamos, con el Ejecutivo Nacional, donde el Estado es casi todo. Pero el gran problema de fondo, que tú lo acabas de preguntar, es que el sector privado no está participando lo suficiente. El Estado quiere hacerlo todo, quiere poner a funcionar las empresas del Estado, que muchas no están funcionando, una y otra vez, empeñado en que pueda haber un problema de personas, es un problema de gerencia, porque el sector privado no está participando en las empresas del Estado de Guayana, para decirlo, porque la actividad internacional decae un poco con los temas de Venezuela. Entonces, sin la participación del sector privado no se construyen carreteras, no se construyen autopistas, la construcción no se mueve, y así pudiéramos ir por muchas áreas. Así que hasta que el sector privado no se active en Venezuela, y eso es el Ejecutivo, que tiene que reducir su aparato del Estado de 60 y algo de ministerios que hay a 13, 12, 14, quién sabe, lo que según las condiciones, para darle paso a que el sector privado vaya tomando ese empleo. El sector privado puede generar 2 millones de empleos a un sueldo justo en menos de 6 meses, digamos, lo que queda hasta diciembre. Pero no hay
esa participación del sector privado por una posición del Ejecutivo ideológica de que él puede hacerlo todo. Quizás nombraba las empresas básicas de Guayana y otras factorías o corporaciones principales que están en diferentes regiones del país. Quizás las más vistosas están en manos del Estado, pero durante los últimos meses también se ha conocido de algunas nuevas alianzas y concesiones que se han dado en el sector privado con el sector público para la reactivación de algunas factorías, de algunas instalaciones, pero estas reactivaciones quizás han sido un poco tímidas con respecto a esa necesidad que usted comenta, que se necesita de una mayor integración o un mayor porcentaje de participación del sector privado. Sin embargo, se han dado también algunas concesiones o reactivaciones un poco más discretas con el sector privado. Esa es la palabra exacta, hay una timidez en la participación del sector privado. Fíjate, por ponerlo muy rápido, todo lo que está alrededor nuestro debería de pasar, por lo menos a la administración, si es que el Ejecutivo no quiere, como no ha querido, la propiedad o una participación muy fuerte del sector privado, al sector privado, a la actividad económica privada. Fíjate, empezamos. El agua, o sea, la cloaca de la mayoría de las ciudades del país hay que cambiarlas todas. Son kilómetros y kilómetros por nueva. Eso lo puede hacer el sector privado, que lo cobrará. En las telecomunicaciones, digamos, telefonía, fibra óptica, con una buena iniciativa que tiene ABA en estos momentos de colocar fibra óptica en todo el país, va muy lento, porque precisamente eso lo puede hacer muy rápido el sector privado. Y saltamos a los demás servicios públicos. Todavía hay lugares donde el aseo, el relleno, lo lleva adelante, lo quiere llevar la municipalidad, las gobernaciones, las alcaldías. Y esto no es posible. Fíjense, en todo el país, el sector privado, uno de los sectores privados importantes, como la empresa de basura, para decirlo de alguna manera, lo eficiente que está haciendo, resolviendo el tema de las ciudades. Y así podemos ir uno a uno con todos los servicios. O sea, va a costar, ese es el temor del Estado, tratar de sobreproteger al venezolano, porque no le ha dado un sueldo mínimo, no le ha dado unas condiciones de vida y no la puede dar porque no tiene dinero para ello. Justamente se lo iba a preguntar, porque es un tema de protección, porque al privatizar los servicios naturalmente va a tener un impacto en el usuario, pero debemos hacer una pausa. Ya vamos a estar hablando de ese impacto de la participación del sector privado y privatizar precisamente algunos servicios públicos para los venezolanos, entre otros temas. Hacemos una pausa, a la vuelta más.